Dios les bendiga a todos en esta hora una vez más. Damos gracias a Dios por permanecer conectado con nosotros en esta hora. Quiero invitarte, antes de darle continuación a esta serie maravillosa, La Voz del Señor, quiero invitarte en esta hora, por favor, que entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Y donde te encuentres, por favor, que tú y yo hagamos una oración a Dios. Recuerda que orar a Dios es hablar con Dios. Y la mejor manera en que tú puedes hablar con Dios es siendo sincero. No es cuántas palabras digamos, sino cuánto creemos y cuánto realmente somos capaces de abrir nuestro corazón al Señor. Así que por favor te invito que juntos entreguemos este tiempo al Todopoderoso. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu, una vez más entregamos esta transmisión, Dios, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, que seas tú, Señor, dirigiendo, tomando el control, Espíritu Santo, de todo lo que va a acontecer en estos minutos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en los lugares donde en esta hora nos encontremos escuchando esta transmisión. Entregamos, Señor, este tiempo en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo amado y bajo la unción, Señor, y el poderío de tu Santo y poderoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice amén y amén. Quiero recordarte que estamos efectivamente desarrollando una serie la cual hemos titulado La Voz del Señor. Si tú no la has podido ver completa, por favor, yo te invito a que vayas a nuestro canal y empieces a ver la serie desde nuestro primer episodio. Hoy tendremos la continuación de nuestro tercer episodio, el cual titulamos ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Hoy tendremos la continuación y cerraremos esta serie con broche de oro, exaltando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Muy bien, en esta serie de quiénes son los que escuchan la voz de Dios, dije en nuestra transmisión anterior, les dije que son aquellos que obedecen. Pero también les dije que son aquellos que le buscan con todo su corazón. Esas son las personas que van a escuchar la voz del Señor. Aquellos que obedecen y aquellos que sencillamente buscan al Señor con todo su corazón. Pero la tercera cosa que hoy quiero compartir acerca de quiénes son aquellos que escuchan la voz de Dios. Quiero que me sigas porque nos vamos a ubicar en el primer libro de Reyes, en el capítulo que estamos, el capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Vuelvo a leer el pasaje y dice de la siguiente manera: y le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, dice la escritura, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él, una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Damos gloria a Dios. Este es el pasaje que trabajamos sencillamente en nuestro episodio número 2 y en nuestro episodio número 3. Recuerde que hoy finalizamos esta serie llamada La Voz del Señor, pero hoy es la continuación de nuestro episodio número 3. Recuerde que la tercera cosa, para todos aquellos que hoy quieren escuchar la voz del Señor, de quienes realmente van a escuchar la voz de Dios, la tercera cosa que este pasaje hoy nos enseña es que tú y yo tenemos que aprender a diferenciar, identificar. Dígalo conmigo: identificar, diferenciar. Es interesante ver esto, cómo la Escritura me enseña que este hombre que estaba en la cueva, llamado Elías, Dios le dice que salga. Pero luego que Dios le dice que salga, le dice que vaya a un monte. Y luego que Dios le dice que vaya a un monte, Dios le dice que esté en su presencia, que esté delante de él. Pero dice la Escritura, después de Elías haber hecho todo esto, haber obedecido, haber estado en la presencia del Señor, dice que ahora Dios aparece en acción. Y aparecen tres figuras interesantes en esta aparición del Señor. La primera es que dice que aparece un gran viento, un viento tan poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero dice la Escritura que ahí no estaba Dios. Luego dice que tras ese viento apareció un terremoto. Y la Escritura dice que ahí tampoco estaba Dios. Pero luego dice la Escritura que después del terremoto, detrás del terremoto, venía un fuego. Pero dice la Escritura que ahí tampoco estaba Dios. Pero dice la Escritura que luego apareció un silbo apacible y delicado. Y dice que en ese momento el profeta Elías entonces dice que se inclinó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso delante del Señor. Y dice que entonces la voz del Señor vino a él y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Quiero decirte que la tercera cosa, para todos aquellos que hoy queremos escuchar al Señor, sencillamente es que tenemos que aprender a diferenciar. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a diferenciar tú y yo? Sencillo. Tenemos que aprender a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Por qué te digo esto? La Escritura dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, qué pasaje tan hermoso. La Escritura nos enseña en esta porción que los hombres a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. A lo ácido o lo agrio le decían dulce y a lo dulce le decían ácido. Esta porción de la palabra me habla que aunque se presentaron muchas manifestaciones como terremotos según esta historia del profeta Elías, como fuego, como viento recio, en ninguna de ellas dice la Escritura que estaba Dios. Solo cuando apareció un silbo apacible, Dios aparece en acción. Y hoy todos tenemos que entender algo. Tenemos que aprender a diferenciar qué es lo bueno. Hoy vivimos uno de los momentos más difíciles, y es que hoy, cuando alguien miente, entonces tú dices: ay, no, es que eso no es tan malo, eso se llama mentira. Hoy alguien está haciendo lo incorrecto, hoy alguien está haciendo lo torcido, y tú y yo a veces decimos: no, es que eso no es tan torcido, es que eso no es tan incorrecto. Pues damas y caballeros, estamos cayendo en lo que hombres años atrás cayeron. Le estamos diciendo a las cosas malas buenas, y a las cosas buenas las estamos llamando malas. Hoy, cuando tu hijo miente, hoy cuando tu esposo, cuando la esposa miente, hoy cuando el jefe, hoy cuando el trabajador miente, tenemos que decirle a las cosas que eso es mentira. Quizá nos vamos a molestar,
nos vamos a incomodar, pero es la verdad. Y la verdad es la única que a ti y a mí nos van a hacer libres. La primera cosa realmente poderosa que tú puedes ver en este acontecimiento, en este momento que está viviendo Elías, es que Elías tuvo que aprender a identificar. Elías tuvo que aprender a diferenciar. Y tú y yo, para tomar decisiones, para saber lo que estamos haciendo, vamos a tener que definir, vamos a tener que empezar a comprender realmente qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo íntegro, pero también saber qué es lo corrupto, qué es lo perverso y malvado. Es así, amados hermanos y amigos que en esta hora nos ven. La tercera cosa, para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, es que tienes que definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y recuerda que la manera correcta, el manual de vida, el manual que realmente nos instruye, la voz, el consejo que realmente nos puede dar esa directriz, se llama la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los principios de Dios. Y todos ellos están reunidos en esta poderosa palabra llamada Biblia. Escritura, palabra de Dios. Siempre y cuando esté el Espíritu Santo, Él te iluminará, Él te mostrará, Él te conducirá a la verdad. Es que bendición esto. Qué bendición saber que realmente para que tú y yo podamos escuchar al Señor, tenemos que empezar a diferenciar. Empezar a diferenciar. Deja de estar llamando a las cosas malas buenas. Deja de estar diciéndole a las cosas corruptas correctas. Dejemos eso. Y aunque haya una cultura, aunque haya una cadena o algo se esté desatando de esa manera, pues damas y caballeros, si queremos escuchar a Dios, vamos a tener que empezar a separar lo bueno de lo malo. No se puede mezclar, al igual que el agua con el aceite, no se puede mezclar. La verdad con la mentira no pueden ser amigos. No pueden trabajar en equipo. No lo pueden hacer. Así como Elías tuvo que aprender a diferenciar dónde estaba Dios, quién era Dios, en dónde se estaba moviendo Dios, pues de la misma manera tú y yo tenemos que entender hoy que Dios no se va a mover en la mentira. Déjeme decirles eso. Dios no se va a mover en el escondite, en lo oculto. Dios no se va a mover en el pecado. Déjame decirte algo. Dios ama al pecador, pero al pecador que se arrepiente. Y es interesante poder comprender eso, porque a veces tenemos un desorden en nuestras vidas y queremos que Dios nos hable en ese desorden. Damas y caballeros, Dios es santo, santo, santo. 3 veces es santo. Por lo tanto, Dios necesita que tú y yo separemos la mentira, separemos el engaño, lo que esté torcido, lo que esté mal, para poderlo escuchar. Gloria a Dios. Recuerda, necesitamos hoy aprender a diferenciar y darle el nombre a las cosas que es. Si es mentira, mentira. Si usted y yo la estamos embarrando, tenemos que reconocer que la estamos embarrando. Ya no pongamos máscara, ya no utilicemos otro concepto. Digamos, eso es pecado, eso es error. Gloria a Dios. Pero la cuarta cosa, porque estamos en el tema de quienes escuchan la voz del Señor. La cuarta cosa que yo quiero darte y quiero que hoy tomes en tu corazón está en el versículo 14. El Señor le está diciendo a este hombre: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde al Señor de la siguiente manera: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Diga conmigo:
un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y me llama la atención esta expresión que el profeta utiliza. Diga conmigo, un vivo celo de Dios. ¿Por qué me llama la atención? Porque el profeta le está diciendo al Señor por qué está huyendo. El profeta le está diciendo a Dios qué es lo que ha acontecido en los últimos días en el pueblo y en la vida de él. ¿Y sabe qué es lo que está aconteciendo? Que el pueblo del Señor se fue. El pueblo del Señor, discúlpeme, se fue tras sus amantes, se fue tras otros novios, otras novias. Para que usted me pueda entender, el pueblo del Señor estaba adorando a otros dioses con D minúscula. Este pasaje está bajo el contexto de idolatría. Dioses con imágenes de hombre. Dioses con D minúscula, creación de seres humanos, no son el Dios verdadero, no son el Dios real, son dioses creados por los seres humanos. Y me llama la atención que el profeta le está diciendo a Dios: Señor, he sentido un vivo celo. ¿Sabe que hoy a nosotros que anhelamos escuchar la voz del Señor, este vivo celo a muchos se les fue? O quizás nunca lo ha sentido, porque siempre que hablamos de celos o de celo, siempre lo utilizamos en la concordancia o en los sinónimos de maldad. Pero la palabra celo, en el contexto que Dios nos está hablando aquí, habla de una preocupación por el bienestar de su pueblo. ¿Saben que cuando yo utilizo el celo, que es ese sentimiento, es esa convicción, que yo digo, no podemos hacer eso, no podemos permitir eso, no podemos dejar que eso acontezca? Es lo que el profeta le está diciendo al Señor. He sentido eso, Señor, porque el pueblo está haciendo lo que no debe hacer. Hoy, damas y caballeros, hoy ya no queremos pelear por lo de Dios. Hoy ya nadie quiere hablar por lo de Dios. Y más cuando se trata de pronto decirle a otros, de pronto comunicar hacia otros ese celo de Dios. Eso que Dios hoy quiere que tú y yo tengamos. Y déjame rápidamente ir a un pasaje maravilloso de Mateo capítulo 21, versículo 12 en adelante. Jesús llega al templo. Escúchenme muy bien. Jesús llega al templo. Y cuando llega al templo se da cuenta que el templo no es lo que debería ser. Y Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. Escúchenme muy bien. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero los hombres la han convertido en casa de una cueva, en una cueva de ladrones, en una cueva de mercaderes. Porque Jesús llegó a la casa y se dio cuenta que en la casa lo único que hacían los hombres era vender las palomitas, era negociar los sacrificios. En la casa de Dios, que había sido diseñada para la oración, ahora se estaba utilizando para la comercialización. Y es lo que el profeta nos está diciendo. Realmente, así como Jesús llegó al templo y Jesús llegó y empezó a volcar todos esos negocios, todas esas cosas, animales que estaban enjaulados, las mesas las volcó. ¿Saben por qué? Por el celo. Porque Dios dice: ¿cómo es posible que mi casa se haya convertido en esto? Y es lo mismo que el profeta está sintiendo en esta hora. ¿Cómo es posible, tú que conociste la verdad, ahora estés fuera de la verdad? ¿Cómo es posible, tú que has leído la palabra, tú que has escuchado el mensaje de Dios, estés siguiendo cosas paganas, estés obrando, estés rindiendo cosas a cosas paganas? Es lo que Dios nos está hablando aquí. El celo por mi casa, el celo
por la tuya. Y déjame rápidamente decirte esto. Es nuestra responsabilidad, padres de familia, que en tu casa sea una casa de oración. Es tu responsabilidad. No sé lo que tú permitas en tu casa, pero tú eres el sacerdote. Igual, mamá, ustedes son la autoridad. Y ustedes son los que permiten esto. Así como en la casa de Dios. En la casa de Dios, en el templo, habían líderes, personas encargadas. Y de acuerdo a ellos son los que deciden si eso se permite o no se permite. Lo que Dios hoy nos está enseñando a través de esta palabra es, por favor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos permitiendo que se haga de todo en tu casa. ¿Tú permites que se haga de todo en tu casa? ¿Tú permites que tus hijos hagan lo que se les dé la gana en tu casa? Pues si es así, hoy llegó el día de que el celo del Señor esté en tu vida y empieces a decirle a tus hijos, empieces a decirle a tu familia, empieces a decirle a tu núcleo: esto no es una cueva de ladrones, esto es la casa de Dios y es una casa de oración. Es así entonces como la Escritura nos enseña lo importante, lo relevante, que hoy una vez más una generación se levante por lo de Dios. Una vez más una generación diga: vale la pena el matrimonio. Usted que me está viendo, por favor, el matrimonio lo estableció Dios. Y quiero ser claro, las uniones que Dios estableció se llaman hombre y mujer. No el mismo sexo, damas y caballeros. El orden que Dios estableció fue entre un hombre y una mujer. Y si hoy tú estabas viviendo en unión libre, yo quiero decirte que te organices. Yo quiero invitarte en esta hora, damas y caballeros, si realmente tú eres de esta generación, si realmente hay celo en tu vida de Dios, entonces organiza tu casa, organiza tu hogar, organiza si hay un desastre, si en tu casa todo mundo entra, deshace. Es hora de levantarte y empezar a organizar. Damas y caballeros, es hora, jóvenes, nueva generación, de pelear por estos valores del reino. Es hora de nuevamente ir a los mandamientos del Señor. Déjame decirte, por favor, y nuevamente recordarte, hay una sola manera de ir al Padre. Yo no sé cuántas maneras te dijeron, pero hay una sola manera, y es a través de Jesucristo. Es a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que te han dicho, sé que tus padres traen costumbres, sé que en la cultura que te encuentras, quizá el uno te habla del uno, el otro te habla de otro, pero déjame decirte, el Dios verdadero dejó establecido que la única manera para ir al Padre es a través de Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta palabra. Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Pero yo no puedo terminar sin soltar lo que dice o como cierra este capítulo maravilloso del libro de Reyes, el capítulo 19. Luego de este hombre haber obedecido, de haber buscado a Dios, de haber diferenciado y separado lo bueno de lo malo, y de haber sencillamente dispuesto su corazón y sencillamente darle el valor del celo del Señor en su vida, la Escritura dice que el Señor le habló al profeta. Y aquí lo que Dios le habló fue tan poderoso, y es lo que a veces nosotros no hemos podido comprender. Cuando tú y yo hacemos esto, va a llegar la directriz divina, va a llegar el mensaje eterno, va a llegar lo poderoso. Y le voy a decir qué llegó en la vida del profeta. Y con esto voy a cerrar esta serie, y vamos a cerrar orando y clamando a nuestro Dios. El profeta, luego de haber hecho esto, la voz del Señor se le revela al profeta. ¿Qué dice? ¿Qué significa revela? Que la voz del Señor, él ahora la entiende. Él ahora comprende lo que Dios
le está mandando a hacer lo que Dios le está diciendo. Este hombre ahora lo comprende. Y escúcheme lo que Dios le dice al profeta Elías. Le dice: levántate. Y le da 3 direcciones. Le dice: unge. Y le dice: ¿a quiénes? Y luego le dice: ¿para qué? ¿Qué significa ungir? Ungir significa separar. Ungir significa apartar para, separar para. Cuando digo para es porque tiene un propósito, es que tiene un objetivo. Lo primero que Dios le da, lo que Dios revela a través de su palabra, es que Dios te va a decir: vamos a ungir. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Separar. Lo que Dios está diciendo: apartar, hacer a un lado. Lo primero que Dios empezó a hablarle a este hombre fue de ungir, de ungir. Pero lo segundo que Dios le dijo es: ¿a quiénes? Escúcheme esto tan poderoso. Porque cuando la voz de Dios viene, no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, no es a los que tú quieres y no es a los que yo quiero, es a los que Dios quiere. Dios claramente le dice al profeta a quienes va a ungir. Y sabe, la Biblia menciona el nombre y la nacionalidad. Dios le dijo al profeta: unge al hombre para Siria y unge a otro hombre para Israel. Qué interesante. Cuando la voz de Dios viene, no se hará lo que tú quieras ni lo que yo, lo que Dios quiera. A los que Dios está llamando para una tarea específica en una nación específica. Pero además Dios le dijo el para qué. ¿Sabe para qué Dios los unge? Ungió a 2 hombres para ser reyes de Siria y de Israel, para ser reyes. Escúchenme, Dios los ungió para ser reyes. Y usted y yo tenemos que entender hoy que el que pone reyes y quita reyes es Jehová de los ejércitos. Quien unge reyes y quien los quita es Jehová de los ejércitos. Dios aquí nos está mostrando que Él lo que quiere establecer el orden del cielo aquí en la tierra. Y es lo que Dios le está diciendo. Pero además Dios le dijo al profeta que ungiera también a otro hombre llamado Eliseo. Y la función de Eliseo era que iba a ser el profeta que lo reemplazaría a él. Yo quiero decirte en esta hora que cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, se va a manifestar todo esto. Va a ungir Dios a quien Él quiera, para lo que Él quiera y en el lugar donde Él quiera. Cuando tú y yo anhelamos escuchar la voz del Señor, entonces el reino de los cielos se va a establecer en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que no son los líderes que tú quieres, no es la gente que tú quieres, es la gente que Dios ya preparó. Es la gente que Dios tiene lista para esos gobiernos. Es la gente que Dios tiene lista para esos ministerios. Es la gente que Dios ha preparado para este tiempo. Es la gente que Dios sabe que a través de ellos se puede glorificar. El reino de los cielos se va a mover, se va a establecer. Aleluya. Gloria a Dios. Solo le recuerdo lo siguiente. ¿Dónde escuchamos a Dios? En la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué nos impide escuchar a Dios? Usted ya lo sabe, muchas voces de afuera. El pecado y el meterte en cuevas que te impiden escuchar la voz del Señor. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Los que obedecen, los que le buscan, los que saben diferenciar lo bueno de lo malo. Y los que sienten un celo vivo del Señor por su obra. Así que hoy, cuando tú y yo tengamos presente todas estas cosas, entonces escucharemos la voz de Dios para hacer su voluntad, para que se establezca su reino sobre la tierra. Quiero invitarte en esta hora, por favor, que donde te encuentres, dispongas tu corazón en esta hora, para juntos clamar y adorar al Rey de Reyes.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa palabra, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Señor, aquí están nuestros corazones. Aquí están nuestras vidas. Aquí está, Señor. Aquí está esta generación. Aquí están las personas hoy viendo esta transmisión, Señor. Y aquí estamos. Y aquí estamos conforme a tu palabra, Dios. Quizá no era lo que queríamos escuchar, Dios. Quizá, Señor, estábamos esperando algo más. Pero hoy, conforme a tu palabra, Dios, esta palabra, Señor, despierte ese celo, Señor, en muchos, por la obra del Señor, por lo de Dios, por sus mandatos, por sus principios, en el nombre de Jesús. Una vez más la iglesia, Dios, vuelva, Señor, a pelear, vuelva, Señor, a tener esa posición por lo de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos y aprendamos a diferenciar, Señor, lo bueno de lo malo. Hoy aquí estamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que levanta tus manos donde te encuentres en esta hora y sencillamente dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Reconoce lo que tienes que reconocer en esta hora y acepta el poderío de Cristo en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, prepárate en esta hora. Prepárate en esta hora, porque si tú quieres escuchar la voz del Señor, entonces debes estar listo a tener presente lo que Dios nos ha dicho en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, cada uno de mis hermanos, de los amigos que hoy escuchan esta palabra, la puedan atesorar en su corazón y especialmente, Señor, la pueda llevar a cabo. Y entonces la voz del Señor llegará a sus vidas, llegará a sus familias, llegará a todo su entorno, llegará a su nación, llegará al lugar donde ellos se encuentran. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por permanecer con nosotros en línea. Gracias por darle continuidad a esta serie. Y esperamos que haya sido de gran bendición para ti y para toda tu casa. Dios los bendiga y recuerde, aquí nos veremos en una próxima transmisión. Bendiciones.